este caso vamos a hablar de hueso coxal. En cuanto a las vistas, podemos observar una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Este hueso coxal es del lado derecho. En cuanto al hueso coxal, va a estar formado por la unión de tres huesos: el pubis, el isquion y el ilion hacia superior. En cuanto a la vista, vamos a tener una vista anteromedialmente. Vamos a encontrar disposición anatómica. Hablaremos de la superficie de la sínfisis pubiana hacia medial, hacia lateral, la espina púbica, el cuerpo del pubis, la rama inferior del pubis, la rama superior del pubis, la eminencia iliopúbica, la cresta pectínea, el surco obturador, la cresta obturadora. Y vamos a empezar a hablar. Ahora acá cambia el hueso, la rama. En este tramo se encuentra la rama iliopúbica, isquiopúbica. Acá nos vamos a encontrar con la rama del isquion, con el cuerpo del isquion, con la tuberosidad isquiática hacia inferior y posterior, el cuerpo del isquion. Y vamos a hablar un poco de lo que observamos acá. Esta fosa es la fosa acetabular. Acá se va a encontrar la carilla semilunar para la fosa para el acetábulo. El borde acetabular hacia superior. Esto es posterior y esto es anterior. Es tubérculo obturador posterior, tubérculo obturador anterior. Acá se va a formar. Acá se va a insertar la cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral. Hacia superior vamos a encontrar la fosa supraacetabular. Y volvemos a la cara anterior de nuevo y podemos observar hacia superior la espina ilíaca anterior inferior, la espina ilíaca anterior superior. Y hacia internamente vamos a encontrar la fosa ilíaca, el ala del ilion, el cuerpo del ilion en esta parte de acá. Y vamos a ir ahora de nuevo a una vista posterior, donde vamos a describir la espina posterior superior, espina posterior inferior. Nos vamos a encontrar también con esta espina de acá, que es la denominada espina ciática. Entre la espina ciática nos vamos a encontrar hacia superior con la espina ciática mayor, con la escotadura ciática mayor y con la escotadura ciática menor. Vamos a hablar un poco de la línea arcuata. ¿Dónde se encuentra? La línea arcuata va a atravesar esto que no lo describí, que se encuentra acá hacia superior y posterior. Es la carilla auricular que va hacia de posterior a anterior, va a recorrer la línea arcuata hasta la eminencia iliopúbica, de posterior a anterior. Va a atravesar así. Creo que nada más de hueso coxal. Después, si me olvido algo, menciónenlo por favor en los comentarios. Gracias.
Bien, en este caso vamos a hablar de un hueso, el hueso fémur, del lado izquierdo. En cuanto a la cara, en cuanto a la vista anterior, vamos a encontrar la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el tubérculo mayor hacia el lateral. Vamos a encontrarnos con la línea intertrocantérica hacia la diáfisis. Vamos a encontrar mayores reparos. Vemos la cara anterior de la diáfisis. Vamos a encontrar en la parte distal, hacia la epífisis distal, encontramos los cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. Los epicóndilos hacia los laterales, también epicóndilo lateral medial y lateral. Hacia posterior vamos a encontrar, en cuanto a la epífisis distal inferior, vamos a encontrar la cara poplitea, el cóndilo medial, lateral y los epicóndilos, la fosa intercondílea. Vamos hacia superior, hacia la epífisis superior, y vamos a encontrarnos con la cabeza del fémur, cuello, trocánter mayor y trocánter menor. Del trocánter mayor vamos a encontrar la cresta, acá hacia lateral, de lateral a medial vamos a encontrarnos con la cresta intertrocantérica del trocánter menor. Va a derivar la línea pectínea, que va a encontrar el labio medial y el labio lateral, conformando la línea áspera posterior del húmero. La línea áspera se va a dividir después en línea lateral supracondilia y línea lateral supracondilia medial. Línea supracondilia medial, no lateral. ¿Qué más podemos hablar de acá? De la parte posterior. Podemos hablar también de, ya hemos dicho, línea pectínea, y hacia lateral vamos a encontrar la tuberosidad glútea, esto que se ve acá. Y por último, que nos estábamos olvidando, es la fosa trocantérica. Ahí. En este caso nos vamos a encontrar con un hueso, el hueso de la tibia, precisamente de la pierna izquierda. Nos vamos a encontrar con una vista anterior, posterior. En cuanto a la vista anterior, vamos a poder observar en la epífisis superior la tuberosidad tibial. Hacia superior nos vamos a encontrar también con a ver si se ve acá, a ver, ahí, con el área intercondilia anterior y el área intercondilia posterior. Ahí. Acá en cada extremo vamos a encontrar el tubérculo, que acá está roto, no se ve. El tubérculo intercondilio lateral, medial y lateral, y las carillas articulares. ¿Cómo sabemos que este hueso es del lado izquierdo? Porque vamos a encontrarnos con el maliolo, acá en la epífisis inferior, es el maliolo medial. El maliolo medial siempre se va a encontrar hacia medial, o sea, hacia el centro del cuerpo, porque el maliolo lateral
lo va a presentar el hueso peroné, ¿sí? Bien, en cuanto a la epífisis superior, nos faltó describir los cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral, y podemos encontrar hacia lateral la escotadura para la carilla articular para el hueso peroné, que está acá, más anterior que lateral, más posterior que lateral. Bien, vamos a encontrarnos con un borde hacia anterior, con un borde anterior, con una cara medial y una cara lateral. En la cara lateral y en la epífisis inferior vamos a tener la escotadura para el peroné. En cuanto a la cara posterior, vamos a observar también sobre la epífisis superior, justo por debajo de la carilla articular para el peroné, vamos a ver acá una línea que es la línea para el músculo sóleo, y esto va a dividir el borde, va a marcar el borde medial y cara posterior, borde medial y cara medial nuevamente. Bien, en este caso nos encontramos con la vértebra del sacro. Tenemos una vista posterior y una vista anterior. En cuanto a la vista posterior, encontramos superiormente la apófisis articular superior con sus carillas articulares. Medialmente tenemos la cresta media, la cresta intermedia o la tuberosidad intermedia y la cresta lateral. En cuanto a lo que observamos acá, son los forámenes anteriores, por donde van a pasar los distintos elementos vasculonerviosos. Hacia medial e inferior vamos a encontrar este ángulo que se denomina hiato del sacro. Hacia lateral vamos a encontrar la tuberosidad del sacro y su carilla auricular. Bien, esto en cuanto a la vista posterior. En cuanto a la vista anterior, vamos a encontrarnos con la base del hueso sacro. Hacia los laterales vamos a encontrar el ala del sacro. Inferiormente a la base vamos a encontrar en esta zona el promontorio, los forámenes anteriores, y las líneas transversas del sacro, que son 4, 1, 2, 3 y 4. Hacia inferior vamos a encontrarnos con el vértice del sacro, y en esta zona hacia superior vamos a encontrarnos con la cara pelviana del sacro.